¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, son las 8 de la mañana y estamos partiendo agenda económica de día jueves 28 de agosto, llegando al cierre de la semana. Gracias por acompañarnos a esta hora en vivo, por supuesto, en las distintas plataformas en las que transmite CNN Chile a través de nuestra transmisión televisiva, en nuestro canal también en YouTube está la transmisión en vivo, en X, en nuestra aplicación donde ustedes lo necesitan, ahí está la transmisión de CNN Chile con la información más importante de esta mañana. Y partimos, como es habitual, con los indicadores que ustedes ya van a ver en pantalla desplegados para contarles sobre lo que ha ocurrido en los mercados. Primero, a nivel local, la jornada de ayer fue una de crecimiento para el IPSA, que tuvo un alza de 0,65%, llegando ya a los 8.884 puntos. Y se consolida en esta posición después de una semana en la que ha tenido en general rendimientos favorables. Si lo comparamos con el inicio del lunes, está en terreno positivo el indicador selectivo de acciones local. Las acciones que ayer subieron más fueron las de Macisa, que subió más de un 7%, las del retail en ITES 4,7% y también las de SQM en su serie B más de 3,6% entre los papeles destacados. Por el contrario, a la baja dentro del índice selectivo de acciones, las acciones de Provida estuvo entre las más castigadas, 1,42%, y Cencosud también 1,1%, parte de los datos entonces con los que estamos comenzando esta jornada. El dólar, por otra parte, tuvo un cierre de 968 pesos en el mercado local, leve alza respecto a lo que había ocurrido el día martes, y la UF para hoy día tendrá un valor de 39.348 pesos, es el ajuste que corresponde por el calendario, ¿no? Después del dato de IPC del mes anterior. Los datos nacionales para partir este jueves. Nos vamos ahora a los mercados a nivel internacional y echamos un vistazo también a lo que está pasando afuera, donde el Standard & Poor's, el indicador selectivo de la bolsa de Wall Street de Estados Unidos, ayer cerró al alza en 0,24%. Es parte de lo que marcaba entonces la jornada bursátil el día de ayer. Por otro lado, el cobre hasta ahora está subiendo hasta llegar a un valor de $4.50 la libra, mientras el precio del petróleo $64.10 en una jornada en que los commodities, las materias primas, están subiendo también a nivel internacional. El vistazo rápido que echamos entonces a los indicadores para comenzar esta edición de Agenda Económica AM. 8 de la mañana con 3 minutos de los números del día. Pasamos a los titulares y vemos qué es lo que traen los medios escritos esta mañana, comenzando por Diario Pulso, el suplemento de La Tercera enfocado en materia de economía y negocios, que destaca en su titular principal que casi el 30% de los subsidios a la tasa para compras de vivienda ya han sido solicitados, es lo que destaca entonces el Diario Pulso. Este tema lo comentamos al cierre de la semana anterior. El balance que hace la Asociación de Bancos es bien claro, ha habido muchísimo interés por utilizar este subsidio al dividendo que, recordemos, permite acceder a la compra de una vivienda de hasta 4.000 UF. Ese es el rango de viviendas a las que se puede optar utilizando este subsidio de tasa. Los bancos están con campañas muy agresivas en distintos medios para promocionar precisamente estos productos y ya se ha alcanzado entonces el 30% de los subsidios solicitados. Llevamos prácticamente 2 meses y se han acumulado cerca de 15.000 solicitudes, es lo que explican desde la Cámara Chilena de la Construcción, de donde aportan estos antecedentes bien importantes, como decíamos, para reactivar a un sector que ha estado duramente golpeado en el último tiempo, el sector de la construcción y el inmobiliario en particular. Recordemos que el objetivo de este subsidio es ir sacando, vendiendo en el mercado aquellas unidades que están ya construidas fundamentalmente o pronto a terminarse. Terminar con ese stock es bien importante para que luego se reactive entonces el sector de la construcción de la mano de nuevos proyectos. La tasa de aprobación, además de estos créditos, este es un dato súper importante, llega al 97%. O sea, una cosa es solicitar el crédito y la otra es que luego efectivamente los bancos lo aprueben. Bueno, ese proceso ha sido hasta ahora bien exitoso, 97%, decía el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echeverría, y que destaca entonces en su titular principal, Diario Pulso, para esta edición de jueves. Nos vamos ahora a otro de los titulares para revisar lo que trae también un poco más abajo el Diario Pulso. Destaca el anuncio que hizo Mercado Libre el día de ayer sobre un nuevo centro de almacenamiento en nuestro país. Esta empresa
tecnológica ha ido creciendo de manera acelerada en el último tiempo, sobre todo después de la pandemia. Ahí tuvo un impulso particularmente fuerte. Bueno, y ahora anuncia un centro de almacenamiento, de 135 millones de dólares, y se encargó el desarrollo también de un centro de almacenamiento que ya tenía esta empresa en Colina. Bueno, la misma empresa a cargo de esa iniciativa es la que entonces va a desarrollar este centro de almacenamiento para potenciar las operaciones de esta multinacional que, como decíamos, ha crecido muy muy fuerte, estableciendo una competencia durísima en el mercado del comercio electrónico. Aparece la fotografía del ministro Nicolás Grau también, y lo destacamos porque una crónica de Diario Pulso hoy día destaca las prioridades que tiene Grau en Hacienda. Inicia ya una ronda de reuniones con parlamentarios. Este jueves el nuevo ministro se reunirá con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, con Boris Barrera, y entre los proyectos prioritarios está el que establece incentivos tributarios a la producción de hidrógeno verde, la reforma tributaria pro pyme y clase media, y también la unificación del subsidio al empleo, entre otros temas. Además va a estar en una pauta, aprovechamos de pasar el dato, bien interesante también el ministro Nicolás Grau, donde va a compartir con los representantes económicos de 3 de los candidatos presidenciales, de Luis Eduardo Escobar, Juan José Ovach y Jorge Quirós. Participan en un seminario sobre permisología el día de hoy. Y cerramos con un titular más. Venía bien contundente la portada de Pulso el día de hoy. Destaca también que un gigante mundial del turismo apuesta por Magallanes con un hotel de lujo frente a las Torres del Paine. Una inversión de más de 25 millones de dólares, en una señal también bien clara del atractivo que tiene esa región, en particular Magallanes, para la construcción de este hotel dentro de la estancia Lazo. Así los titulares entonces para hoy de Diario Pulso. De este medio nos vamos al Mercurio, el Cuerpo B, Economía y Negocios. Va a traer seguramente hartas reacciones esta crónica que trae hoy en su portada el Cuerpo B del Mercurio, porque el gobierno busca el desarrollo de un millonario cobro por adelantado para los proyectos de hidrógeno verde. Esta iniciativa del Ejecutivo fue ingresada el martes en la Cámara de Diputados, dice el diario El Mercurio. Había pasado de alguna manera algo solapada, pero es un impuesto de pago único que preocupa, por supuesto, a las empresas asociadas al desarrollo de esta industria. En la práctica lo que establece es que habrá un pago único equivalente al 1% de la inversión en activos fijos. Solo los proyectos que cuestan más de 10 millones de dólares y que ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental tendrían que pagarlo. ¿Cuál es el problema? Evidentemente significa un sobrecosto para estas iniciativas, es establecer un pago cuando todavía no hay flujos operacionales, tiene un montón de complicaciones que pueden significar también una traba para el desarrollo de estas iniciativas. Al contrario, no es un incentivo, sino que más bien un obstáculo, así lo destacan algunos expertos en esta portada de hoy del diario El Mercurio. Y por último, nos vamos al diario financiero. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Revisamos también los titulares del DF, que trae en su titular central el proceso de venta de algunos activos acá en Chile de un gigante estadounidense en el ámbito de la comida rápida. El gigante norteamericano Carlyle inicia el proceso de venta de su participación en la matriz de Doggies y Juan Maestro. En estas dos cadenas, ex ejecutivos del fondo estarían armando ya un vehículo de inversión, buscan ingresar a la propiedad de esta compañía. Aparece destacada la inversión de Mercado Libre también, y nos quedamos con las declaraciones que dio Solange Bernstein a propósito del fallo dividido de la CMF en la sanción que impuso este regulador a la Reinvial. Es parte de la riqueza de contar con un cuerpo colegiado, se defiende entonces Solange Bernstein. Hubo críticas porque no fue un fallo unánime. De todas maneras, Bernstein valora el hecho de que efectivamente haya habido debate respecto a cómo abordar un caso que ha sido bien relevante también en el ámbito empresarial. Los titulares de esta mañana, 8:09. Bien, y nos vamos a abordar uno de estos temas en detalle. Tiene que ver con los proyectos de inversión que ya se han ido anunciando en las últimas jornadas y que son bien relevantes porque van mejorando las perspectivas que hay de inversión para el año 2025 y sobre todo para el año 2026. Este año ya está un poco más jugado, pero los anuncios que se han hecho en las últimas jornadas han de alguna manera elevado las perspectivas para ver un repunte de la inversión que aparece como un tema clave, lo sabemos, para poder llevar adelante
para alcanzar más bien tasas de crecimiento económico más altas, cercanas al 4%. Es necesario repuntar en inversión. Es un tema que está además en el centro de distintas candidaturas presidenciales por estos días. Bueno, este asunto ha ido cobrando más relevancia, sobre todo tras los anuncios que se han hecho esta semana. Coincidió, por ejemplo, este proyecto de Mercado Libre para desarrollar 135 millones de dólares en un segundo centro de distribución que se va a ubicar en Colina. Está proyectando otro centro similar en Concepción. Y además se han sumado otros anuncios también relevantes, por ejemplo, en otras áreas, lo que tiene que ver con el desarrollo de los data centers acá en nuestro país, la infraestructura digital que ha ido creciendo también con muchísima fuerza, y esta semana la empresa Ascenty anunciaba la inauguración de su tercer centro de datos acá en Chile, y eso habría la pregunta respecto a si han ido cambiando favorablemente las condiciones para la inversión en nuestro país, tema que reportamos ayer en Agenda Económica. Vamos a ir escuchando algunos de los análisis que se hacen en esta materia. Escuchemos primero al ministro de Economía, Álvaro García, quien asumió recientemente la cartera, pero entre otras materias tiene como objetivo principal, como tarea central, el de poder reactivar algunos proyectos de inversión en nuestro país. Escuchemos qué fue lo que dijo. Es cierto que los permisos han dificultado la implementación de las inversiones, pero también es cierto que la inversión aumentó el año pasado. La Corporación de Bienes de Capital proyecta un incremento muy significativo en las inversiones a futuro. Si a eso le sumamos el hecho de que el gobierno está activamente trabajando en reducir los tiempos de aprobación del proyecto de inversión, podemos esperar que las mejores cifras económicas que ya estamos viendo mejoren aún más en el futuro inmediato. La primera tarea que yo tengo como ministro es precisamente asegurarme de que así sea. Así lo reflejaba entonces Álvaro García. Es una de las tareas prioritarias, no solo para su cartera. En general, el gobierno ha tratado de ir destrabando algunos de los procesos para aumentar las inversiones. La aprobación del proyecto de permisología, por ejemplo, este año en el Congreso fue un salto bien relevante. Todavía insuficiente, dicen en el sector empresarial, pero bien relevante para poder destrabar precisamente el flujo de inversión que está proyectado para los próximos meses. Recordemos que la Corporación de Bienes de Capital, que realiza una estimación respecto a cuál es la cartera de proyectos para el próximo quinquenio, ha mostrado un aumento súper importante de 5.465 millones de dólares en los montos a invertir para el cuatrienio, perdón, no quinquenio, el cuatrienio 2025 a 2028. Es un alza de 11,1% el que hizo en la última actualización. Por lo tanto, evidentemente, y con números sobre la mesa, digamos, ahí pareciera un ánimo distinto hacia la inversión, sobre todo de grandes proyectos. Y eso es lo que genera señales positivas. En algunos sectores en particular esa reactivación se ha visto fuerte, en la minería, en el ámbito del comercio, también en algunas industrias como la energía. Pero hay otros sectores que están más rezagados. El de la construcción, lo comentábamos hace un rato, es uno de ellos. Escuchemos qué visión tienen desde la Cámara Chilena de la Construcción, precisamente. Su gerente de estudios, Nicolás León, conversó con nosotros. Ojo, eso sí, con el impacto que podría tener el subsidio a la tasa, que ya está teniendo cierto dinamismo más bien en los bancos. Estamos viendo, eso no todavía se muestra muy fuertemente en las ventas de vivienda, pero que de alguna manera adelanta que tendremos un mayor dinamismo y por lo tanto una posible mayor construcción hacia a finales de 2026, digamos, segundo semestre de 2026. Este crecimiento de un 4% le pone una base de comparación bastante más alta al 2026, pero al menos si mantenemos o seguimos proyectando el crecimiento, resolviendo problemas de permisología, certeza jurídica, podremos en parte ver mejores cifras hacia 2026. Ahí estaba la visión entonces de la Cámara Chilena de la Construcción, que valoraba la implementación de este subsidio y cómo eso puede ir destrabando este ciclo que ya les contábamos, va de la mano por supuesto del mercado inmobiliario, en la medida en que haya venta efectiva del stock de inmuebles, sobre todo departamentos que hoy día están en el mercado. Bueno, eso va a ir permitiendo entonces el ingreso de nuevos proyectos y la rehabilitación del sector de la construcción. Para cerrar este análisis, escuchemos la visión que tiene Susana Jiménez, presidenta de la CPC, respecto a este tema. Por supuesto, siempre cuando vemos mejoras en la inversión estamos muy contentos de eso. Eso significa mayor capacidad de desarrollo y progreso para el país.
Ahora, todavía son cifras que, si bien siendo positivas, responden en parte a una baja base de comparación. Hay una batería de medidas que nosotros hemos propuesto como CPC para justamente redinamizar esa inversión con mayor certeza jurídica, con mayor competitividad tributaria, con el destrabe de muchas inversiones que hoy día están adjudicadas, concesiones que tienen financiamiento y que sin embargo siguen entrampadas en el sistema público. Por lo tanto, creo que hay todavía un gran desafío por delante en esta materia. 8:15, vamos a cambiar de tema. Nos vamos ahora a las noticias que trae el mercado de fondos de pensiones y en particular cómo le ha ido a los fondos de pensiones en nuestro país en el mes de agosto. Hasta ahora, porque falta todavía el cierre oficial cuando concluya ya el cálculo para el rendimiento de los multifondos, pero hasta ahora se ve que los fondos más riesgosos, el fondo A y el fondo B, están rentando en niveles récord. Tercer mes de alza para estos dos fondos, y anotarían así el mejor registro para los primeros 8 meses del año desde el 2014. Buena noticia entonces la que ha traído el mes de agosto, sobre todo por el buen desempeño de las bolsas acá en Chile y a nivel internacional. De todas maneras, no son solo los más riesgosos los que están en un buen terreno, en terreno positivo, sino todos los multifondos, desde el A al E. Según los valores al 25 de agosto, esa es la última fecha de la que hay registro, los tipos A y B, que son los más riesgosos, como les decíamos, acumulan ganancias solo en este mes de 2,37% en el caso del fondo A y de 1,92% en el caso del fondo B. El fondo mediano, el fondo C, tiene un 1,96% de rentabilidad positiva, y los fondos más conservadores, allí donde están las personas o deberían estar aquellos que están próximos a jubilar, rentan un 1,8% para el fondo D y un 1,48% en el caso del fondo E. Raya para la suma, buen mes el de agosto, con particular énfasis en los fondos más riesgosos a nivel externo. Destacan retornos positivos en los indicadores bursátiles internacionales, destacan desde CIEDES, el Centro de Estudios que analiza estos antecedentes, y a nivel local se registra un incremento bien significativo en el IPSA. Por lo tanto, hay ahí buenas noticias. Claro, cuando hablamos todos los días del buen rendimiento que ha tenido el mercado bursátil local, de lo bien que le ha ido a algunas acciones, eso se refleja también finalmente en nuestros ahorros previsionales. Y en lo concreto, como decíamos, el fondo A durante lo que va de este año ha rentado más de 11% en promedio y el fondo B más de un 10% en promedio. Todo esto cambia, por supuesto, según la AFP, las que están sus ahorros, pero son en general noticias favorables las que tenemos para este octavo mes del año. Y desde este tema nos vamos ahora a revisar otro también muy importante para el bolsillo de los consumidores, sobre todo los automovilistas. Hay actualización de precios esta semana en los combustibles y lo revisamos desde el sitio web de cnnchile.com, donde está el detalle de lo que viene para esta actualización semanal. Los precios de los combustibles registran baja esta semana en la benzina de 97 octanos y también en el diésel, así lo destaca entonces el diario, la portada de cnnchile.com. Después del reporte de la Empresa Nacional del Petróleo de esta semana, la benzina de 93 octanos se mantiene estable, hay una variación positiva de apenas 0,3 pesos por litro. La de 97 octanos sí cae cerca de 6 pesos por litro, el diésel también cae más de 20 pesos por litro y la parafina, todavía muy necesaria en estos días fríos, cae 8,9 pesos por litro. El detalle ustedes lo pueden ver en nuestro sitio web cnnchile.com. 8:19, vamos a ir a la pausa con esta información. Nos vamos al corte, al regreso seguimos con más de Agenda Económica M. CNN Chile, siempre. Estamos de vuelta, son las 8 de la mañana con 21 minutos. Seguimos con Agenda Económica AM y vamos a conversar sobre el proceso que está viviendo el sistema previsional chileno de cambios importantes asociados a la reforma
que fue aprobada a comienzos de este año. Ya en agosto se marca un primer hito con un aumento en la cotización previsional y luego vienen otras etapas también de implementación. El tema es que todo este proceso de ajuste del sistema también coincide con la campaña presidencial y la discusión sobre cómo llevar adelante la implementación de la reforma. Vamos a conversar de este tema. Nos acompaña el ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones, académico de la Universidad Católica, Alejandro Charme. ¿Cómo está, Alejandro? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sebastián. Gracias por el contacto. Alejandro, bueno, estamos en un proceso bien importante de implementación, como decíamos, de cambios súper profundos en el sistema de reforma de pensiones. Cuéntanos primero respecto a tu evaluación de cómo se ha ido desarrollando este proceso. Partamos por ahí. Bueno, hasta el momento se están dando o se están cumpliendo los plazos bien. Lo que me ha tocado ver, hay una buena relación entre el regulador y los fiscalizados en términos de que se han dictado normas en consulta y la autoridad ha recogido aquellas observaciones que se han hecho por parte de las administradoras de fondos de pensiones, de otros agentes. Yo mismo he hecho observaciones como académico y en ese sentido va avanzando bien. Claro que se nos viene lo más difícil, todavía nos viene, que es la parte de inversión. Claro. Que es la parte como más compleja. Ese es el paso siguiente, ¿no? Con la creación de esta nueva institucionalidad. ¿En qué consiste ese próximo paso y por qué crees tú que es la parte más compleja? La parte más compleja sería, en el fondo, bueno, la reforma crea un seguro social, pero ya parte de esa instalación se ha hecho porque el administrador del FAP, que es el fondo colectivo que va a recibir las cotizaciones del Seguro Social, ya se nombraron a los 5 consejeros, ya ellos se están instalando, les falta dictarse la normativa interna, ya contrataron al director ejecutivo. No, la parte más compleja que se viene es el cambio de los multifondos a fondos generacionales. Los cambios que hay en el régimen de inversión, que ahora el régimen de inversión va a contener más materia que la que tenía antes. Antes habían algunos más límites, estaban en la ley, hoy día solamente quedaron 3 límites en la ley, y lo demás se le delega a la Superintendencia de Pensiones para el régimen de inversión, en conjunto con el Consejo Técnico de Inversión y una licitación del Ministerio de Hacienda, y la licitación de afiliados antiguos, mal denominada licitación de stock, pero se le conoce como licitación de stock, que en el fondo va a ser la licitación de afiliados que ya están en el sistema, digamos, no los nuevos como era esta vez. Alejandro, ahora, para los trabajadores en particular, ya el mes de agosto marca un cambio, ¿no? Porque comienza el aumento de esta cotización, sube en un punto la cotización con cargo al empleador, por ahora al menos así está establecido, veremos cómo reacciona el mercado laboral después, pero por ahora está establecido de esa forma. Desde el punto de vista de los cotizantes, ¿qué cambios van a ser visibles para ellos? Para nosotros. Bueno, en lo que respecta a la cuenta de capitalización individual, que era lo que estábamos acostumbrados a tener, porque el sistema antes solo tenía capitalización individual y no había seguro, la verdad que el cambio es ínfimo porque solamente entra un 0,1% del 1%. Y el 0,9% entra lo que llamamos el seguro social. Y esto va a ser hasta ya el próximo año, en que va a ir paulatinamente creciendo. En lo que más interesa, digamos, en términos de capitalización individual, para llegar al 4,5%, que es lo que se aumenta, se va a tardar 9 años, y en el evento de que la reforma tributaria aprobada no dé los ingresos que correspondan, se podría retrasar en 11 años. Pero va a ser mucho más largo. Va a ser un proceso largo. Las cotizaciones que entran en el Seguro Social ya en el mes 17 ya estarían íntegramente realizándose. De acuerdo. De ese punto porcentual extra que vamos a cotizar más, va la gran mayoría a este seguro social. Y justo este proceso coincide con la discusión que se ha dado a nivel político respecto a la idea de terminar con el préstamo al Estado. Es la propuesta que ha levantado la candidatura de José Antonio Kast en particular y que ha sido bien discutida y bien debatida. ¿Tú crees que es pertinente generar cambios a una reforma que ha sido recién aprobada y que está en curso de implementación? ¿Cómo ves ese punto, Alejandro? Bueno, yo tengo una posición bien doctrinaria respecto al préstamo. Yo considero que en derecho las cosas son lo que son y no lo que se denominan. Y la figura del préstamo es muy similar a la cotización del
pilar 1 de los sistemas multipilares que postula el Banco Mundial. En el fondo es una cotización que tú haces a un organismo público y cuando te pensionas te entrega una prestación y esa prestación obviamente no es de acuerdo a la rentabilidad de mercado, sino a una rentabilidad nacional. Porque la figura de préstamo, si bien ya está aprobada, yo creo que no creo que haya mucho espacio de entrar a legislar sobre esa materia, porque ya se aprobó, pero sí tiene algunas cosas que a lo mejor la gente no las sabe por completo, digamos. El préstamo se te va a devolver en 20 años, en cuotas mensuales, pero si tú falleces, si no tienes beneficiarios de pensión de sobrevivencia, va a ser herencia, pero a los herederos también se les va a devolver en 20 años. Entonces, va a ser como complejo, digamos, ir pidiendo esta herencia, porque entre esos 20 años van a ir muriendo algunas personas, entonces ir pidiendo herencias sucesivas. Claro. Y si hay beneficiarios de pensión de sobrevivencia, el préstamo no se te devuelve por completo. Es muy difícil que un cónyuge o la cónyuge, que tiene una sobreviva 20 años al marido. El caso que sobreviva 5 años, no hay una devolución completa del préstamo, solamente a los 5 años. Alejandro, ahora, considerando todo lo que se demoró la discusión, considerando lo difícil que fue sacar adelante la reforma, yo creo que no corresponde. ¿Ves conveniente una discusión de este tipo ahora? Yo creo que no, yo creo que ya digamos, hubo un ciclo, se podrían perfeccionar las cosas, pero en este momento tenemos el proyecto del SIS, del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, que ingresó el gobierno al Congreso, que tiene bastantes deficiencias como proyecto, entonces ahí se va a armar una conversación que debería el Congreso verla con mucho más detalle, porque es un seguro demasiado relevante para el sistema, porque te permite pagar las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Y también se viene el proyecto que tendrían que presentar el próximo año en marzo, que es el de independiente. Entonces, quizás la agenda previsional va a estar copada por ese proyecto y no empezar a revisar las cosas que ya hay. Y más que nada hay que centrarse en la implementación, que yo te decía, la parte de inversiones, porque es muy compleja y tiene demasiados riesgos en términos de cambiar de multifondos a fondos generacionales o tener fondos generacionales con inversiones de activos alternativos y tener una licitación de fin de cada 2 años. Entonces esos temas son mucho más relevantes, digamos, en términos que puede afectar la rentabilidad de los fondos y con eso podemos bajar las pensiones. Y claro, y ahí el impacto es mucho más fuerte también en los cotizantes también. Alejandro Charme ha estado con nosotros esta mañana, ex fiscal de la Superintendencia de Pensiones. Gracias por el contacto, Alejandro. No, de nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Así cerramos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. 8:29. Nos vamos, pero quedan invitados a que sigan en la sintonía de CNN Chile. Comienza en unos minutos CNN Chile Radio junto a Carlos Rejola. Que tengan buen día.